Muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos titulado, como ustedes saben, Católicos y Evangélicos, Diferencias y Similitudes. Y yo quisiera partir de lo que fue la conclusión de la semana pasada y luego, visto eso, pues continuar con lo que tenemos para el día de hoy, que hemos titulado el tema de hoy, el papado y la autoridad de la Iglesia. Y quisiéramos profundizar en las implicaciones que esto tiene y qué significa y qué representa. Decíamos la semana pasada que en cuanto a la revelación, los católicos romanos y los evangélicos, hay tres áreas básicas de diferencia, y ahí están las tres áreas básicas de diferencia. La primera de ellas es la extensión del canon. El canon es el grupo de libros que se considera inspirado, que se considera autoritativo sobre nuestras vidas. Y en cuanto a la extensión del canon, decíamos que los evangélicos creen o entendemos que hay 66 libros inspirados que han sido identificados a lo largo de la historia de la Iglesia. No fue un proceso, no fue en una reunión que se definió eso, sino que a lo largo de la historia de la Iglesia y el pueblo de Dios fue determinando poco a poco cuáles eran los libros inspirados, porque fueron escritos por hombres de Dios, por profetas de Dios, y hombres que fueron acreditados por Dios con portentos y prodigios incluso, y fueron quedando entonces como parte de esa colección, y Dios iba haciendo crecer ese canon hasta que se cierra posteriormente, luego del Señor Jesucristo, unos 200 y tantos años, 300 años después de Cristo, en 66 libros. No obstante, la Iglesia Católica Romana entiende que esos 66 libros, que son nuestro canon, nuestro grupo de libros, sí son inspirados, pero hay 7 libros adicionales que ellos agregan a su Biblia, y hay 4 adiciones adicionales también a Daniel y Esther. O sea que hay una diferencia en la extensión del canon. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a la suficiencia del canon, aún los católicos romanos tienen más libros y más escrituras, por así decirlo. Ellos tienen también como una fuente de autoridad para sus vidas la tradición de la Iglesia. O sea, lo que la Iglesia ha dicho verbalmente a lo largo de los siglos y que ha quedado consignado en sus concilios, en su catecismo y en otros documentos de la Iglesia. Todo eso, además de las escrituras, también tiene autoridad sobre ellos. También tiene autoridad sobre el católico, según su propia doctrina. En el caso de los evangélicos, entendemos que solo la Escritura y que la Escritura es suficiente para todo lo que nosotros tenemos que saber en materia de fe, lo que tenemos que creer, y de práctica, cómo vivimos. La Escritura es suficiente. Por lo tanto, no necesitamos consultar un libro cristiano del año 1800 para nosotros saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, así lo entendemos. Entonces hay una diferencia en la extensión del canon, hay una diferencia en la suficiencia del canon, y hay también una diferencia en cómo interpretamos la revelación. Para el católico, como decía, revelación de Dios es dos cosas. El canon, que es más tradición. Todo eso la Iglesia lo interpreta y lo enseña y lo predica. Cuando uno va, por ejemplo, a una misa y escucha una homilía, el sacerdote lee una porción de la Biblia y en su homilía, en su exposición, es posible que él use lo que la Biblia dice, lo que algún concilio dice, lo que algún otro estudioso católico dice, lo que se cree en la Iglesia a nivel de tradición, y todo lo empaqueta en su homilía, y eso es la homilía. El evangélico entiende que la interpretación de la Biblia no depende solamente de lo que diga la Iglesia o el pastor, sino que todos los creyentes tienen la posibilidad de interpretar las Escrituras y tienen de hecho el deber de juzgar lo que se predica a la luz de las Escrituras. Entonces, esas tres áreas de diferenciación o esas tres áreas indican que hay una diferencia significativa
en cuanto a lo que nosotros vemos como revelación de Dios. Habíamos dicho que queríamos ver eso primero porque a partir de ahí hay muchas diferencias entre católicos romanos y evangélicos, a partir de ahí, porque si ellos creen y ellos entienden que Dios ha hablado por medio de las escrituras, que de hecho tienen más escrituras, si Dios ha hablado por medio de la tradición y por medio del magisterio de la iglesia, hay muchas cosas que el católico romano va a creer que no está en la Biblia y que ellos saben que no está en la Biblia y para ellos no es un problema que no esté en la Biblia, porque está en su tradición o está en sus otros documentos y ellos lo entienden que es parte de la revelación de Dios para ellos. O sea que no es un asunto problemático para ellos uno decirle, pero es que eso no está en la Biblia, porque es que su propio catecismo entiende que la tradición, por ejemplo, es parte de la revelación de Dios. Y ellos entienden, sí, pero estamos dentro de la revelación de Dios. Y claro, nosotros estamos hablando de esto de manera detallada y así como pormenorizada, pero hay muchos incluso practicantes, católicos practicantes, que no conocen estos detalles, doctrinales de ellos mismos. Eso fue en cuanto a revelación. Yo quisiera entonces entrar en el papado y la autoridad de la iglesia porque es un punto donde yo diría, donde se notan, son evidentes las diferencias entre ambos grupos. Quisiera primero iniciar viendo lo que ha sido la institución, lo que fue la institución del papado, de dónde viene el papado y cuáles son sus atribuciones según la doctrina católica, y entonces luego verlo desde el punto de vista bíblico y evangélico, por así decirlo. El papado romano, o lo que es la cabeza de la iglesia, el papa, la autoridad de la iglesia católica romana, su institución está indicada en los artículos 552 y 553 del Catecismo Católico. Hay otros documentos, obviamente, recuérdense que el Catecismo Católico, más que recuérdense para que sepan, el Catecismo Católico lo que hace es que recopila en un solo documento la enseñanza de la iglesia. Entonces toma, por ejemplo, lo que los concilios dijeron y lo que los concilios declararon como doctrina, como enseñanza, y el catecismo lo incorpora y lo pone como un artículo. Por lo tanto, cuando uno va al catecismo, el artículo 552 y 553, posiblemente ese artículo está haciendo referencia a un artículo de un concilio anterior, pero está puesto ahí como parte de lo que la iglesia enseña. El catecismo es eso, catecismo es enseñanza, instrucción básicamente. Entonces el artículo 552 del Catecismo Católico dice lo siguiente: en el colegio de los 12, el colegio es el grupo de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Recuerdan esa expresión de Pedro, no? En Mateo 16. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. ¿Se fijan cómo ese artículo, partiendo de Mateo 16, 18, ahí dice Mateo 16, 8, pero es Mateo 16, 18, asume que Pedro es la base, el fundamento de la iglesia, y así lo enseña entonces el artículo 552 del Catecismo Católico. Fíjense cómo concluye en la segunda parte de lo que leí: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego agrega Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. En el artículo siguiente, el artículo 553, quiero añadir a esto que ya acabo de decir. En ese primero lo que es notable es que Pedro es considerado la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia.
Y aquí en este se habla de algunas atribuciones de Pedro. En este artículo se habla de algunas cosas que Pedro, como apóstol supremo, puede hacer. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. Estas declaraciones, hermanos, yo lo estoy leyendo, estas declaraciones son interpretaciones del texto. ¿Ok? Ellos están diciendo, Jesús le confió a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino. Eso no es lo que dice exactamente, pero bueno. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y siguen agregando, el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia, que es una interpretación, porque eso no lo dice el texto. Entonces todas estas cosas hay que entenderlas de esa manera. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. Eso le dijo a Pedro. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia, ahora agrega a la iglesia, por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien confió explícitamente la llave del reino. Entonces, fíjense cómo claramente en estos dos artículos se nos habla de la institución de la autoridad de Pedro como supremo apóstol, y luego se habla de las atribuciones que Pedro tiene de gobernar la iglesia, y las llaves son un símbolo entonces de este gobierno que le ha sido otorgado a Pedro, y cómo también le es, entregado la capacidad de poder atar y desatar, hablando de la absolución de pecados. Pero ahí agrega la iglesia, que no solamente se le otorga a Pedro. Entonces, siguiendo en esta misma dirección, para que entendamos entonces cómo Pedro, pero ahora, no solamente el papado tiene cierta autoridad otorgada por Cristo, sino también los obispos, que son, según la doctrina católica, sucesores de los apóstoles. Quiero agregar esto para luego concluir algo. Entonces el papado, ahora agrego, y los obispos, su autoridad y la sucesión de la misma. Nos dice el artículo 881 del Catecismo: el Señor hizo de Simón al que le dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. ¿Ves? Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Atar y desatar se asocia a la absolución de pecados, y se le dio a Pedro, pero también a los apóstoles. Este oficio pastoral de Pedro y los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. O sea, está implícito aquí lo que se llama la sucesión apostólica, que es algo que la doctrina católica enseña, y lo vamos a ver también en la próxima. La doctrina católica enseña que hay una especie de autoridad conferida por Pedro y los apóstoles, en los cuales fue depositado esta función y autoridad, y ellos confirieron a obispos posteriores, y así hasta este Papa Francisco ha sido conferida esa autoridad, y ha sido una sucesión, digamos, de obispos hasta el día de hoy, incluyendo el Papa, incluyendo también los demás obispos. Hay una especie de encomienda espiritual que se pasa de una mano a otra, y eso es lo que le confiere a la iglesia la autoridad que ella tiene para interpretar, para perdonar pecados, porque esa autoridad nos ha sido conferida directamente por los apóstoles, que la recibieron directamente de Jesús. Ese es el entendimiento. Entonces, una vez, en adición a esto, aquí vimos el artículo 881, miren el 882, lo que dice, también hablando de la autoridad y la sucesión de la autoridad. El Papa, el obispo de Roma, y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo
y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. O sea que vimos la institución, de dónde viene, Pedro, la piedra de la iglesia, la base de la iglesia. Vimos que se le confirió las llaves para gobernar la iglesia y para perdonar pecados y demás. Se le confirió también junto a los otros apóstoles, entonces, parte de esa autoridad, y ahora entonces se dice que esa autoridad él la puede ejercer en toda la iglesia de una manera plena, suprema y universal, con toda libertad. O sea que es una posición, el Papa es una posición a la que se le atribuye mucha autoridad dentro de la Iglesia Católica, mucha autoridad. Tiene una gran autoridad y se entiende que ha sido delegada por Cristo. Basado en todo eso, basado en el hecho de que esta autoridad ha sido delegada por Cristo mismo, esta autoridad suprema viene conectado a la infalibilidad bíblica, o bíblica no, la infalibilidad. O sea, hay una conexión. El hecho de que el Papa sea sucesor de San Pedro, vicario de Cristo y pastor hecho por Cristo de toda la iglesia, por esos motivos principalmente se le atribuye el don de la infalibilidad. Que ahí es que voy a conectar con parte de lo que vamos a decir en el resto de la noche. La infalibilidad de la iglesia viene precisamente de esta institución del papado, que es tan pesada, tan arraigada en la organización de la iglesia. Es una posición a la que se le atribuye mucho poder. Y dado eso, entonces, es infalible. Lo que implica, la razón de la infalibilidad es por lo siguiente. El católico entiende lo siguiente, en el Catecismo 889 dice: para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. O sea, ahora se dice, la iglesia es infalible en su enseñanza. El magisterio vivo es cuando la iglesia está enseñando, cuando la iglesia escribe una carta a nombre de la iglesia o hace un concilio y llega a conclusiones a nombre de la iglesia, la doctrina católica dice, la iglesia es infalible, porque Cristo quiso compartir esa capacidad. ¿Para qué? Para mantener la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. Aquí hay una sutil diferencia entre el entendimiento evangélico y el entendimiento católico de la infalibilidad, y es que el católico, la doctrina católica entiende que la infalibilidad es garantizada porque la iglesia en su función magisterial es infalible. Nosotros entendemos que la infalibilidad no reposa en la iglesia, sino en las escrituras. Entonces la iglesia tiene que ser capaz de interpretar adecuadamente las escrituras para beneficiarse de la infalibilidad que ellas tienen intrínsecamente, no que las escrituras necesitan una interpretación infalible. ¿Para qué necesitamos entonces un órgano infalible si las escrituras son de por sí infalibles? Entonces, ese es el entendimiento y esa es la razón por la que la doctrina católica entiende que la infalibilidad es necesaria. Y fíjense, y tiene dos niveles esta infalibilidad, pero antes de eso yo quisiera definirla para que entendamos a qué se refiere esta infalibilidad. Dice, esta es la definición de infalibilidad según la doctrina católica. Enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que cuando el romano pontífice habla ex cátedra, antes de continuar, porque yo sé que aquí hay términos que no todo el mundo maneja y se nos pueden confundir. Dogma es las frases o expresiones de verdad que la iglesia emite como doctrina. Esos son dogmas que tienen que ser creídos por la iglesia, por los fieles. La Virgen ascendió a los cielos, eso es un dogma, ¿ok?
Eso es una expresión de verdad según la doctrina católica y eso tiene que ser creído por todos los fieles. Entonces, enseñamos y definimos como dogmas divinamente revelados, o sea, como cosas que tenemos que creer porque han sido reveladas por Dios, que cuando esto es lo que se está diciendo aquí, enseñamos que esto es un dogma, que cuando el romano pontífice, o sea, el Papa, habla ex cátedra, o sea, eso significa desde su silla. Desde su silla quiere decir, vamos a ponerlo así, cuando yo estoy aquí hablando desde el púlpito, yo estoy hablando desde mi silla de pastor, ¿ok? Y supónganse, por un momento, esta situación hereje de que yo soy infalible. Es una herejía que yo soy infalible. Okay. Pero vamos a suponer que yo digo, cuando yo estoy aquí predicando, desde mi posición de pastor, como pastor predicando, yo soy infalible. O sea, ex cátedra. Si ustedes me encuentran por ahí en algún supermercado y me saludan, yo les puedo decir cosas que no son infalibles, que son errores míos. Ah, mira que me parqué allí y me equivoqué. ¿Ok? Porque no estoy ahí como pastor, estoy como un simple consumidor en un comercio. Pero aquí, desde aquí es, entonces eso es lo que significa ex cátedra, que el Papa cuando está enseñando o escribiendo como Papa, lo que él dice en materia de fe y costumbres y práctica es infalible, no tiene error. Está libre de error o de inducción a la falsedad. Entonces, lo que se está enseñando aquí es que este dogma, esto es un dogma. Es decir, sigo leyendo, es decir, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, ¿se fijan ahí? Ex cátedra. En virtud de su suprema autoridad apostólica, ¿se fijan porque yo le puse lo primero al principio de que así había sido delegado por Cristo? En virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina, cuando este Papa define una doctrina de fe y de costumbres que se celebrará por toda la Iglesia, que posee por la asistencia divina prometida a él en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe o la moral. Por lo tanto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Perdónenme, hasta yo mismo me confundí leyéndolo, excúsenme. Es que es una oración muy larga, por eso me confundí. En pocas palabras, este es el dogma de infalibilidad o infalibilidad papal de la doctrina católica, que cuando el Papa habla desde su silla como pastor, todo lo que él dice en materia de fe, en materia de costumbres, o sea, él no puede entrar en los ámbitos de la química y considerarse infalible. Él no puede entrar en el ámbito de la robótica y considerarse infalible. Lo que está diciendo es que el Papa es infalible cuando en materia de fe y de costumbres de la vida cristiana, cuando habla como Papa o escribe como Papa en esa función. En eso consiste la infalibilidad de la que estoy hablando. Entonces, esta infalibilidad tiene entonces dos categorías en la Iglesia católica, en la doctrina católica. Número uno, está la infalibilidad papal, que ya yo la definí, pero quería agregar que también en el artículo 890 del Catecismo se indica que también los demás pastores, dice, para cumplir este servicio, el servicio de la enseñanza, es Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y costumbres. O sea, cuando los obispos se reúnen o toman una decisión como cuerpo, no tienen que reunirse necesariamente, pero están conectados con el Papa de alguna manera y toman una decisión como cuerpo y firman un documento consensuado de una enseñanza, en ese momento ellos como cuerpo son infalibles, no se equivocan en materia de fe y de costumbres. Y entonces el 891 habla de la enseñanza de la infalibilidad papal, que ya les acabo de decir, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo proclama por un acto divino la doctrina en cuestiones de fe y moral. O sea que es infalible el cuerpo de obispos que conforman el magisterio de la Iglesia junto al Papa, es infalible también el Papa como cabeza de la Iglesia.
Aquí, en este punto, hay posiciones dentro de la Iglesia Católica. Hay posiciones que piensan o creen en la infalibilidad papal cuando el Papa está tomando decisiones o está enseñando en conjunto con los demás obispos de la Iglesia. En ese caso, el Papa también entra dentro de la infalibilidad de la Iglesia. Pero hay otras corrientes dentro de la propia Iglesia Católica que indican, no, el Papa es infalible por sí solo cuando habla ex cátedra, sin contar con el consentimiento o con el concurso, por así decirlo, de los obispos y los demás maestros de la Iglesia. Entonces, o sea que se pueden encontrar con enseñanzas que van en una dirección u otra. Y hay otro grupo en la Iglesia Católica que uno le habla de esto y hay muchos católicos practicantes de la Iglesia que dicen, no, yo no creo en eso. El problema es que Vaticano I, que fue un concilio, que fue el concilio que declaró al Papa como infalible, Vaticano I en el 1870, yo voy a presentar eso un momentito, dice que el que no crea que el Papa es infalible es maldito por la Iglesia, es anatema. Entonces es complicado porque Vaticano I, que está en su gran mayoría, el Vaticano I y las decisiones tomadas en Vaticano I están vigentes, dice que el católico tiene que creer, tiene la obligación de creer en la infalibilidad papal. De lo contrario sería anatema. Entonces, es una doctrina muy arraigada dentro de la fe católica y esa doctrina en la fe católica de Vaticano I fue confirmada en Vaticano II 100 años después y todavía está vigente, de hecho, y todavía es parte. Este catecismo es del año 1995, el que yo estoy citando, que fue el último catecismo editado por la Iglesia Católica, o sea que es el que está vigente. Entonces, más o menos le introduje esto ya. El Vaticano I, en su cuarta sesión, establece la infalibilidad papal y la instruye a los creyentes so pena de ser anatema. O sea, si no lo creen, son anatemas, son malditos por la Iglesia, los que no creen en el concepto, la doctrina, el dogma de infalibilidad papal. Y Vaticano II, en el año 1959, confirma la misma doctrina y clarifica algunas cosas. Ahí, porque Vaticano I, el concilio Vaticano I, duró varios años, fue interrumpido porque el papado y Roma fue intervenida por otro, fue ocupada, hubo una guerra en esa época y se interrumpió el concilio y no pudo terminar y concluir, y luego Vaticano II viene y concluye algunas cosas. La verdad que cuando uno lee la historia uno se da cuenta de tantas cosas que han pasado. Interesante ella y uno desconoce muchas de estas cosas, a menos que uno no las estudie. Pero Vaticano I sí es claro en este tema de la infalibilidad papal y Vaticano II también lo confirma mucho tiempo más adelante, casi 100 años más adelante. Entonces, ¿qué hemos, digamos, entendido, aprendido hasta aquí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo comencé diciendo que íbamos a conocer lo que era el papado y la autoridad de la Iglesia. Todas estas cuestiones vamos a resumirlas en algunas oraciones más sencillas para que la podamos digerir. En primer lugar, una de las cosas que dijimos y que leímos en el propio catecismo es que la doctrina católica entiende que el Papa, o Pedro más bien, es el apóstol supremo elegido por Cristo. Tiene la primacía sobre los demás. Eso es un aspecto fundamental del papado. Para yo decir que el papado fue una función creada por el mismo Jesús, yo tengo que aceptar que Pedro fue apóstol de apóstoles. Tengo que aceptar que Cristo lo privilegió y le dio un tratamiento especial a Pedro, de tal manera que luego Pedro pasara en sucesión apostólica papal esa autoridad que recibió del Señor. Eso es lo primero que nosotros vemos en los primeros artículos que vimos en la institución del papado como tal, que Pedro es el apóstol supremo elegido por Cristo. Entonces, lo segundo que vimos es que de esa primacía, de su primacía como apóstol, entonces él deriva su infalibilidad. O sea, él es infalible porque, claro, si es la cabeza de la iglesia, si es a quien se le ha depositado esta gran responsabilidad de gobernar la iglesia, y hay diversos textos que se alegan y que se proponen
como textos que justifican. Yo voy a leer quizás alguna de estas cosas. Entonces, en Juan 21:15 se dice lo siguiente de Jesús y Pedro. Ellos están conversando después que Jesús resucitó. Y Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La enseñanza católica, la interpretación católica de ese texto es que esto indudablemente es un tratamiento de Jesús con Pedro de manera particular, donde lo hace a Pedro como el que está encargado de apacentar las ovejas y por lo tanto es una justificación para su papado. Pero nosotros entendemos que eso es una justificación débil, porque nosotros sabemos que Pedro había negado al Señor la noche de su crucifixión 3 veces. Fíjense que Jesús le pregunta 3 veces: ¿me quieres? ¿me quieres? ¿Me amas? ¿me amas? ¿me quieres? Y es una forma de Jesús dejarle saber a Pedro que Jesús no lo ha desechado porque él lo negó 3 veces, sino que por el contrario le dio 3 oportunidades a Pedro para afirmar su amor por Jesús y afirmarlo en su ministerio, en el ministerio apostólico que él tenía por delante, pero no indica que Pedro es un supremo apóstol o está separado del resto del grupo, porque Jesús después compartió con el resto de los apóstoles y le dio instrucciones y los envió a todos. En Mateo 28:19, en la gran comisión, le manda a todos los apóstoles, a todos los discípulos a ser discípulos. Entonces, pensamos que no se corresponde. Pero la doctrina católica entiende que de esta supremacía de Pedro se deriva su infalibilidad, y además la tradición reporta, dice, la tradición católica reporta que algunos papas fueron considerados infalibles desde hace muchos años. Ya más adelante voy a referirme a eso. La infalibilidad implica irrevocabilidad doctrinal, además de adhesión doctrinal de los fieles. La primera parte, ¿qué implica? Bueno, que si la Iglesia en su función magisterial emite un documento donde hay doctrinas y enseñanzas, tienen que ser creídas. Primero, eso es la parte de adhesión doctrinal, pero además no pueden ser revocadas. ¿Ustedes entienden por qué, verdad? Porque si hay infalibilidad, si no nos equivocamos, si no cometemos errores, no podemos recoger lo que decimos. Es un tema. Y de ahí entonces que el desvío doctrinal de la Iglesia Católica se ha ido acumulando, porque yo no puedo corregir. Es como que yo inicio un viaje y yo debo llegar a aquel centro del salón, pero sucede que yo inicié mi viaje con un pequeño desvío. Mientras más yo camino sin corregir el desvío inicial, yo más lejos voy a estar del punto final. ¿Me explico? De la misma manera, si la doctrina de infalibilidad del magisterio de la Iglesia y del Papa me impide corregir doctrina anterior, y la doctrina anterior estaba incorrecta, y yo le sumo ahora otra, y le sumo ahora otra, y le sumo, por ejemplo, esta idea de que Pedro es el apóstol supremo. Ligero detalle. Incluso yo les puedo hacer a ustedes un caso defendiendo eso. No, mira que Pedro siempre era que hablaba. Fíjate que en Hechos 2 es el primero que predica y que propone que se escoja un apóstol adicional. Fíjense que fue con quien Jesús habló después que resucitó y lo restauró. Yo les puedo hacer un caso a ustedes de esa situación. Ahora, si ya yo creo que eso es infalible y yo acepto esa doctrina, ahora yo creo que efectivamente Pedro era el apóstol supremo, ahí se monta la doctrina de que es papa,
y sobre la doctrina de que él es papa, porque veo todo esto y no la puedo corregir, entonces ahora yo monto la infalibilidad papal arriba de eso, y luego de que el papa es infalible, entonces él dice que María ascendió, pero no porque que el papa es infalible, entonces él puede decir eso. Y no lo podemos recoger porque se equivocó. No, es que ya lo dijo. ¿Ustedes me entienden? Es como que no hay posibilidad de corregir el error y se acumula y se acumula y se acumula y se acumula, y cuando venimos a ver estamos más lejos de lo que cualquiera quisiera del punto original. Y esto es una advertencia para nosotros. Hay verdades, hermanos, verdades en la palabra, verdades del evangelio que nosotros hemos creído, que nosotros no podemos negociar en lo más mínimo. Porque si la negociamos y la creemos y mañana pasamos a otra cosa y no corregimos ese pequeño error y desvío, en 10 años vamos a estar mucho más lejos del punto original. ¿Usted me explica? Por eso que la verdad hay que defenderla ardientemente, dice Judas. No Judas el que entregó al Señor, sino Judas 3, el hermano del Señor que escribió un libro en el Nuevo Testamento. Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido depositada en nosotros. Porque es que el desvío se acumula si no lo corregimos. Entonces, la infalibilidad implica irrevocabilidad y eso crea un problema. Además, como les decía, la adhesión doctrinal. Si la iglesia es infalible y está enseñando verdad, todos los fieles están obligados a someterse a todo lo que la iglesia proponga, ¿correcto? Y por último, esto es parte de lo que implica todo lo que hemos visto. La sucesión apostólica implica autoridad de interpretación y gobierno de la iglesia. Como se entiende que los obispos y el papa son gente que ha sido delegada directamente por los apóstoles, solo ellos tienen esa autoridad. Porque son ellos los únicos que han sido delegados, según la tradición católica, por los apóstoles en estas tareas de pastorear la iglesia, y pastorear la grey, interpretar la palabra y entender todo lo que la iglesia es. Entonces, estas 4 cosas son bien complicadas y generan un problema a lo interno de la persona que quiere creer la Biblia. Entonces, yo le voy a presentar simplemente algunos aspectos bíblicos de estos puntos. No todos, no lo voy a ver todos, sino un par de ellos. Comenzando con el tema de que Pedro es el apóstol supremo. ¿Es Pedro el apóstol supremo? Bueno, aquí hay una roca controversial, y lo vamos a ver en el texto, al cual ellos hacen alusión. Miren, este texto está en Mateo 16, miren lo que dice el texto literalmente. Él les dijo, eso es Jesús hablando, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto es una conversación entre Cristo y Pedro, y parecería que Pedro está recibiendo aquí una serie de encomiendas de parte del Señor, que son realmente significativas. Pero veamos algunos detalles del texto, que es lo que produce la confusión. ¿Por qué la Iglesia Católica saca de ese pasaje la base del papado? Porque ellos entienden que Pedro es la roca sobre la que la Iglesia está sostenido, y es por lo siguiente. Y este es el primer argumento. En el original, él le dice, tú eres Pedro, Petros, esa es la palabra Petros en griego, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Petros, es piedra, o sea que Pedro es piedra, canto suelto, piedra pequeña. Pero Petra es peña, base rocosa, es algo más grande, es como un fundamento. Entonces, si Pedro es Petros, entonces la base de la iglesia no es él, porque Cristo dijo literalmente, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, vamos a ponerlo en estos términos para ver si lo entendemos. En vez de Petros
Petros y Petra, pongamos un nombre. Tú eres Pedro y sobre Juan edificaré mi iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tú eres Pedro y sobre Juan edificaré mi iglesia. Lo que pasa es que en el original, como ambas palabras tienen que ver con piedra, la Iglesia Católica dice, no, es piedra en los dos lados. No, pero es que una palabra es piedra y otra palabra es base rocosa. Jesús le dice, tú eres, efectivamente en un sentido, Pedro fue uno de los fundamentos de la iglesia. Fue una de las piedras que Jesús utilizó para iniciar su iglesia. Era parte de los apóstoles y de hecho más adelante la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que efectivamente los apóstoles son parte del fundamento junto con los profetas, parte del fundamento. Pero Jesús le dice, tú eres una piedra, pero yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. Y la pregunta es, ¿qué roca es esa? Entonces, ¿qué es Petra? ¿Sobre qué piedra es que Jesús edifica su iglesia? Lo que Pedro acaba de declarar, eso es Petra. A saber, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación del Padre, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia cristiana, ¿o no? Que Cristo es Dios, Hijo de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, de nuestra confianza. Esa es la piedra, la roca, la base de nuestra fe. Pedro es una de las piedras pequeñas que Dios utilizó para fundar, digamos, su iglesia, iniciar su iglesia. La autoridad dada a Pedro en 16-19, porque fíjense que se le da una autoridad, si se le da se le da la llave, ¿verdad?, del reino, recuerdan que se le da la llave del reino, en 16-18. Entonces, ¿qué dice Mateo 18-18? Se le dice, te daré la llave del reino. Entonces, Mateo 18-18, la misma expresión a todos los discípulos, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, lo mismo que se le dijo a Pedro de que se le iban a dar la llave del reino y la capacidad también de atar y desatar, se le da a todos los apóstoles en Mateo 18-18, 2 capítulos más adelante. O sea, ¿y por qué Jesús se lo dice a Pedro? Bueno, porque Pedro fue que respondió. Pedro fue que respondió en ese momento. ¿Y respondió por qué? Porque el Padre se lo reveló. ¿Y por qué? Por gracia. Se lo reveló a Pedro y Jesús le responde, bueno, déjame decirte un par de cosas de lo que va a pasar. Yo voy a edificar mi iglesia sobre esa declaración que tú acabas de decir, sobre que es una roca. Esa es la roca del Evangelio. Que yo soy Dios, que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Tú vas a ser una de las piedras que va a contribuir con esto y yo le voy a dar la llave del reino, te voy a dar la llave del reino. Como representante, digamos, por así decirlo, de todo el grupo que estaba ahí, por él que está hablando con Jesús. Entonces, esa fue la piedra que Jesús utilizó, entonces, la roca, perdón, que Jesús utilizó para basar, para edificar su iglesia. De hecho, increíblemente, Crisóstomo y Agustín coinciden con esta interpretación. Agustín, que es reconocido por la Iglesia Católica como quizás su más grande teólogo, y no solamente de los católicos, sino de la fe cristiana. Y Crisóstomo también, un hombre que fue contemporáneo de San Agustín, de Agustín, entendían que esa era la interpretación correcta, que no fue a Pedro que se le otorgó la autoridad suprema, sino que fue a la declaración mesiánica revelada por el Padre de que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías. De hecho, el primer concilio de la iglesia, en Hechos 15, que fue el primer concilio que se realizó en la iglesia primitiva, no fue Pedro que lideró, fue Santiago, indicando obviamente que Pedro ya no era el líder principal quizás de la iglesia en ese tiempo, ya en Hechos 15, algunos años después. Y si era un líder, uno de los líderes principales, habían otros también que tenían una preeminencia como él o tenían un liderazgo fuerte como él, porque quien lidera ese concilio es Santiago, como les digo, que es el que escribe el libro de Santiago, o Jacobo, también su otro nombre es Jacobo, que era el hermano de Jesús. Pero siguiendo con esto mismo, entonces, en Efesios 2:2, como si todo eso no fuera poco, Cristo es llamado la piedra angular. Cristo. En Efesios 5:23, Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza, no el Papa, no Pedro, la cabeza de la iglesia es Cristo. En 1 Corintios 10:4, Jesús es llamado la roca espiritual.
En 1 Corintios 3:11, Cristo es el único fundamento, y dice ahí en 1 Corintios 3:11, sobre el cual, y además de este, no se puede tirar ningún otro fundamento. Ningún otro fundamento puede sostener la iglesia. La iglesia es un edificio que se construye sobre Cristo. Y a lo largo de las Escrituras, ¿recuerdan las rocas en el desierto que proveía agua? A lo largo de las Escrituras, Dios se ha identificado en varias ocasiones como roca. Él es la roca inconmovible de los siglos. La iglesia, una institución espiritual fundada por Dios, no puede estar basada en un hombre, en la autoridad de un hombre, sino en Dios mismo. Así como la redención fue completada por Dios mismo, así mismo la iglesia se basa en Dios mismo y nosotros somos meros instrumentos, pero Él es la base. Además de eso, no parece haber indicación que Pedro fuese el líder indiscutido. Si observamos el ministerio de Pedro en Jerusalén, primero Pedro nunca salió prácticamente de Jerusalén, o sea, su ministerio estuvo limitado a Jerusalén. Y ya después de Hechos 12, Pedro ni se menciona, quien se menciona es Pablo. Y yo creo que si ustedes hacen una comparación entre el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo, por lo menos a nivel de expansión del evangelio, de escritura y de todo lo que hizo, Pablo es un apóstol mucho más destacado que Pedro. Pero ¿por qué entonces consideramos a Pedro el apóstol supremo? De hecho, yo no pondría ningún apóstol como supremo porque es que la propia Biblia no lo pone ninguno como supremo. Eso es lo que indico. Pablo toma el rol protagónico en la expansión de la iglesia a partir de Hechos 13. Cualquiera que fueran los poderes apostólicos no parecen haber pasado a otros. Por tanto, esta sucesión de que las cosas pasan de una generación a otra, no es un concepto bíblico. No podemos decir que esta iglesia es la que tiene la autoridad porque es la que ha recibido la sucesión de los apóstoles. De hecho, hay algunas corrientes evangélicas, los anabaptistas específicamente, que entienden que ellos tienen conexión directa con los apóstoles. Y también hablan de una especie de sucesión, cuando la palabra habla de que todos los creyentes somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Y era uno de los aspectos principales de la reforma protestante, que todos los creyentes somos sacerdotes. El sacerdocio de todos los creyentes significa el sacerdote en el Viejo Testamento. ¿Quién era el sacerdote? Era quien se presentaba delante de Dios, a hablarle a Dios del pueblo, hacía sacrificios en favor del pueblo, correcto. El profeta le hablaba al pueblo de Dios y el sacerdote le hablaba a Dios del pueblo. Ok. En el Nuevo Testamento, nosotros, dice el libro de Hebreos, nosotros no podemos acercar al trono de la gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos entrada por medio del sacrificio de Jesús. De hecho, una de las cosas que sucedió, si recuerdan el relato de la muerte de Jesús, fue que hubo penumbra sobre la tierra. ¿Y qué pasó con el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Se rompió en dos y expuso el lugar santísimo. En ese momento estaba tapado por una cortina, lo cual indica que la presencia de Dios está abierta para aquellos que creen y ponen su fe en Cristo Jesús. Entonces, todo esto se contrapone con estas enseñanzas, hermanos. Solo la Biblia es infalible. Esa es nuestra fe en este aspecto de la infalibilidad papal o la sucesión apostólica. Ningún apóstol, ni ningún padre de la iglesia reclama infalibilidad para sí mismo. Ninguno. O sea, no hay ningún apóstol en la Biblia, ningún padre de la iglesia, que no sea un hereje, que se haya, de hecho no sería padre de la iglesia, pero que se atribuyó infalibilidad en ninguna de sus enseñanzas. Pablo incluso advierte de su falibilidad. En Gálatas 1:8, yo le hice referencia a ese pasaje la semana creo que pasada. Pablo dice, si yo vengo más adelante y le predico un evangelio diferente al que ese predicado, que sea yo maldito, que sea yo anatema. Yo no puedo predicar una cosa diferente a lo que ya ustedes conocen, que yo les he dicho y que le he mandado por carta incluso. No puedo. Y me puedo equivocar, entonces si ustedes me ven a mí venir con otro discurso, no me crean, por lo visto, haciendo la advertencia de que él podía también ser falible. La infalibilidad papal
Increíblemente, después de todo lo que yo le he dicho, no le he dicho esto. La infalibilidad papal es una doctrina que data del 1870. En los 1800 años anteriores, la Iglesia no creyó en la infalibilidad papal. Fue después de ahí. La Inmaculada Concepción de María y la Ascensión de María fue después de ese concilio del Vaticano I en 1870. Fue ese Papa Pío IX, si mal no recuerdo, que luego de adoptar la doctrina de infalibilidad papal, un poco más adelante, emite estas enseñanzas de la Ascensión y la Ascensión de María y la Inmaculada Concepción. O sea que es una doctrina muy reciente de la Iglesia. Los pasajes que enfocan a Pedro, ninguno habla de infalibilidad, ninguno de los pasajes hablan de infalibilidad. De hecho, hay un momento dado que Pedro es confrontado por Pablo en su comportamiento con los discípulos. Claro, el católico dice, no, pero él no estaba enseñando ex cátedra, o sea, él no estaba predicando, él no estaba enseñando. Pero obviamente se equivocó ahí. A la luz del Nuevo Testamento, esto es una apreciación personal. Yo no creo que Pedro hubiese aceptado que a él le dijeran que él es infalible. Ni que le hubiesen dicho, tú estás por encima de los demás apóstoles. Jesús te dio un lugar privilegiado. Yo no creo que Pedro hubiese aceptado eso. No creo que lo hubiese aceptado porque Pedro mismo en un par de ocasiones en el libro de los Hechos dicen, hey, no me miren a mí, nosotros somos hombres. No me miren a mí, no me adoren, no se arrodillen, no me dignifiquen, que yo no soy nada. Él lo dice en un par de ocasiones en el libro de los Hechos. Entonces, yo creo que si Pedro estuviese vivo, si pudiera estarlo, y a él se le atribuye infalibilidad, él yo creo que se rasgaría sus vestiduras y diría, ¿cómo? Yo, infalible. Por último, quería incluso poner un poco más de detalle, pero los papas y concilios han demostrado su falibilidad. No le voy a traer toda la historia que hay al respecto, pero incluso eso fue uno de los argumentos usados por Martín Lutero frente a un juicio que se le hizo. Él dijo que él no podía retractarse de lo que él había enseñado porque no era sabio, no era conveniente para él ni para su conciencia, y que él no podía retractarse supuestamente por lo que habían dicho los papas o los concilios, porque habían demostrado sus inconsistencias en el tiempo. O sea, él sacó a colación ese argumento. O sea, hay enseñanzas en la historia papal y en la enseñanza infalible de la Iglesia que claramente es errada. Es errada, no cerrada, sino errada. Y por lo tanto, ahí está la historia para demostrarlo. Hay que recordar que la Iglesia enseñaba de manera infalible que la Tierra no era el centro del sistema solar, y Galileo fue sometido a la Inquisición por eso y duró 10 años preso por la Inquisición católica porque dijo que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra. Galileo Galilei, entre otros. Entonces, este es el resumen de la noche de hoy, lo que hemos visto. En cuanto al papado y la autoridad de la Iglesia, hay 4 aspectos. El apóstol Pedro, dice el católico romano, es distinguido como primero entre los 2 y primer papa. Los evangélicos decimos, la Biblia no indica supremacía de Pedro, ni que fuese considerado como cabeza. En cuanto a la sucesión de los apóstoles, los obispos son sucesores de los apóstoles, dicen los católicos romanos. Los evangélicos decimos, no hay base bíblica para esto, porque acuérdense que nosotros pensamos que la Biblia es suficiente, es solo escritura. Ellos dirán, no, pero la tradición lo dice, pero la Biblia no lo dice. En cuanto a la infalibilidad papal y el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, dicen los católicos romanos, tiene la interpretación autorizada de la Biblia. Los evangélicos decimos, todos los creyentes tienen que fajarse con su Biblia, interpretar su Biblia y juzgar lo que escuchan en base a lo que ellos ven en las Escrituras. Y por último, la autoridad de la Iglesia, para el católico romano, reposa en el Papa y los obispos por sucesión. Que los evangélicos reposen los pastores que han sido llamados a apacentar la grey. Entonces, eso resume, digamos, los aspectos que hemos visto hoy, y a partir de ahora
a partir, digamos, de este tema de hecho, es lo que da lugar a las grandes diferencias que nosotros tenemos con los católicos romanos en las áreas de la salvación, el área de la salvación, que incluye todo lo que es el sacramentalismo, en el área de la intercesión de María y otros intermediarios. Ahí es que está basado, o sea, en el hecho de que hay otras cosas que informan la fe cristiana que no es la Biblia, la fe católica, perdón, que no es la Biblia. Y como hay otras cosas que la informan, que es la tradición y el magisterio de la iglesia, que son los únicos que pueden dar la interpretación correcta de la Biblia, y también hay revelación adicional dentro de su canon, todo eso combinado a la infalibilidad papal hace que entonces uno lee el catecismo y uno se va a encontrar, uno subraya las cosas que uno dice, pero ¿dónde está esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué dice esto? ¿Y de dónde viene esto? Uno dice, pero es que porque como no es irrevocable la doctrina, se van acumulando las cosas y cada vez más el cuerpo de cosas que se cree es más grande y no se puede echar para atrás. Y por eso yo mismo me he encontrado con amigos católicos relacionados a católicos, que yo le digo, y tal cosa, no, pero yo no creo en eso, no, porque yo no creo en eso. Pero ¿y entonces? No, es que yo tengo mi propia cosa dentro de la Iglesia Católica, yo tengo mi propia fe. Pero seamos honestos, seamos sensatos y evaluemos realmente si es el lugar donde yo voy a crecer en mi confianza y fe en Dios y voy a crecer en el conocimiento puro de la leche espiritual, del alimento espiritual.